ahora pedimos tu bendición para dar inicio una vez más a esta clase, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, reconocemos que nosotros somos humanos, somos pecadores, y que por ello, Señor, necesitamos acercarnos a ti. Abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos entrada. Y te pedimos, Señor, por ello perdón. Queremos estar a cuentas contigo, Señor. Queremos también en esta hora que tu presencia nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos lleve a esa verdad a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prepararnos en hacer tu voluntad, en cumplir tus propósitos, Señor. Padre, gracias por mis hermanos que están llegando. Bendícelos grandemente, Dios mío. A los que no han podido venir, bendícelos también, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea guiado, Padre, para la gloria de tu nombre, para tu gloria todo, Señor. Todo lo que queremos hacer es para tu gloria solamente. Te damos gracias por este tiempo, por este momento, en los cielos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, siempre vamos a confiar en ti y decir con el corazón, amén. Bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a iniciar entonces, 2 o 3 dice la Biblia. Entonces hoy teníamos una pequeña lección sobre el objetivo, ¿se acuerdan? Debemos hacer el objetivo del sermón. Ya hemos visto hasta el momento 3 partes importantes, ¿no es cierto? 3 partes importantes que son el texto, el tema y el objetivo. Estamos viendo nosotros la estructura, cómo está hecha, cómo está estructurado el Señor. De un sermón, ¿cierto? ¿Cómo está hecho? ¿Cuáles son las partes? Hemos visto hasta ahora que hay 7 partes de un sermón, que son el texto, el tema, el objetivo, y hemos visto cada una de ellas, ¿no es cierto? El texto prácticamente puede ser, para llevar a cabo un sermón podemos usar un texto, puede ser la fracción de un texto, la primera parte, la segunda parte, la última parte. Puede ser un texto completo o versículo, texto o versículo. Y también pueden ser 2 o 3 versículos. Hasta ahí, ¿no es cierto? Bien. El texto tiene que tener bases suficientes o fundamentos para poder transmitir ideas. Y el texto también tiene que tener fundamentos suficientes para darnos ¿qué cosa? Un tema. ¿De dónde sale el tema del texto? El tema es, vamos a ponerlo como una derivación del texto o textos, ¿no es cierto? Muy bien, el objetivo ya prácticamente viene a ser nuestra guía, viene a ser el que viene a dirigirnos, el que ayuda a estructurar todo el mensaje, el que nos da la unidad, la coherencia y todo lo demás. ¿Se acuerdan ustedes cómo sacábamos un texto? Perdón, ¿cómo sacábamos el objetivo?
El objetivo lo sacábamos haciendo una pregunta, ¿se acuerdan? La pregunta era: ¿qué quiero que hagan los oyentes después de escuchar el mensaje con el tema? Muy bien. ¿Y la respuesta cuál era? Quiero que los oyentes, después de escuchar el mensaje con el tema tal, quiero que ellos hagan lo siguiente. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo redactábamos el texto? O sea, el texto teníamos nosotros que redactarlo con un verbo. Un verbo. Impulsar, motivar, animar, enseñar. Todos estos son verbos, ¿no es cierto? Impulsar, motivar, enseñar. Por ejemplo, impulsar a los hermanos a que hagan la voluntad de Dios, por ejemplo, con el fin o con el propósito que sus vidas puedan ser bendecidas en hacerlo. Entonces nosotros podemos ver que el objetivo marca nuestra estructura del sermón. Nuestro objetivo también nos da un lineamiento, ¿no es cierto? Debe ser la guía, debe ser la que nos ayude a estructurar todo el sermón. Ahora viene una parte en el sermón, continuando con la enseñanza, que tiene que ver con la introducción. Mucho se habla a veces de la introducción. ¿Para cuántos de ustedes en ocasiones las introducciones han sido un poco no llamativas? ¿Para cuántos de ustedes las introducciones no han sido de expectativa? ¿Para cuántos de ustedes la introducción ha sido demasiado larga? En este punto debemos tomar en cuenta que la introducción es un preámbulo a la parte inicial del sermón, es decir, antes de proceder a la exposición de todo el contenido del sermón o del bosquejo. Antes de llegar al bosquejo, cuerpo para el bosquejo, el cuerpo plano bosquejo, la introducción es un preámbulo. Es un preámbulo. También podemos conocer que la introducción es la parte, la que va a abrir el camino. Abre el camino, es el preámbulo. ¿Por qué es importante? ¿O cuál es el propósito de la introducción? La introducción tiene varios propósitos. ¿Para qué se hace una introducción antes del bosquejo? ¿Por qué? Porque la introducción tiene que ganar la buena voluntad o la atención del creyente. La introducción busca ganar la atención del público. ¿Qué más hace la introducción? ¿No? Ganar la atención. Aparte de ganar, busca captarla. Cuando hay una buena introducción, uno ya se pone, como quien dice, se le quita el sueño, ¿no? ¿Qué más hace la introducción? La introducción también establece contacto directo con los oyentes. Es una forma del predicador de establecer contacto con el público. Establece un contacto. Es la forma en donde usted empieza a tener un contacto entre el predicador y los oyentes. ¿Qué más?
crea una serenidad, crea un ambiente sereno. La introducción puede ser muy interesante, pero tiene que darle al espectador un ambiente de serenidad. Ya, ¿qué más? Y prepara adecuadamente al oyente para escuchar la exposición. ¿Qué hace? Lo prepara al público. Lo prepara antes del bosquejo. Lo prepara antes del bosquejo. ¿A quién? Al público. Al público lo prepara. Prepara al público antes de dar el bosquejo. Siempre la introducción va en medio. Perdón, la introducción va antes del bosquejo. Una mala introducción hace que la gente no ponga atención, hace que la gente no capte la idea del sermón, cómo va a iniciar. Una mala introducción, o mejor dicho, podemos decir que una introducción no bien hecha no va a mantener un contacto con el público, no va a permitir un buen contacto con el público. Una introducción que no está bien hecha no va a crear un ambiente de serenidad. Una introducción que no está bien hecha va a aburrir a la gente en muchas ocasiones. Estamos hablando aquí aún después de haber orado, ayunado y todo lo demás. Debemos tener en cuenta muchas cosas aquí. ¿En qué se caracteriza la introducción? La introducción debe tener estrecha relación con el tema del sermón. Las características. Uno, debe tener estrecha relación. ¿Con quién? Con el tema del sermón. ¿Qué más? La introducción también debe ser basada en algo conocido tanto para el predicador y los oyentes. Basada en lo conocido para el predicador y oyentes. Oyentes o público, ¿no? Es lo mismo. Bien. ¿Qué más? La introducción debe ser corta y breve. En esta parte me detengo un momento cuando hablamos de corta y breve. No puede superar el tiempo que va a predicarse un bosquejo. Por ejemplo, si tenemos un mensaje de 45 minutos, lo normal de una introducción debería de ser de 2 a 3 minutos. Si tenemos un mensaje de 1 hora, lo máximo que podríamos entender en una introducción, máximo, son 5 minutos. Pero máximo, hasta eso ya es mucho. Pero debemos basarnos siempre en un complemento de 2 a 3 minutos. Más de 5 minutos ya perdió el interés. Una introducción es máximo 2 a 3 minutos de una predicación de 45 o de 1 hora. Ha habido casos, lamentablemente, ¿no?, que ya llevan predicando 20 minutos o 15 minutos y dicen, bien, con esta introducción ahora sí vamos a dar paso al mensaje. Eso es una falta de homilética. A menos que tenga una maratónica de vigilia de 2 o 3 horas, todavía es comprensible, ¿no? Pero si no, tomen en cuenta que es muy limitado el tiempo. Si usted tiene un mensaje de 30 minutos, usted debe de basarse en 1 o 2 minutos.
siempre es reducir el tiempo para que pueda exponerse más el bosquejo. Al bosquejo hay que exponerlo. Allí es donde vamos nosotros a trabajar más. Esto no quiere decir que la introducción sea la menos importante, al contrario, es una pieza importante porque estamos viendo que busca captar la atención del creyente, busca ganar la atención, busca ganar el interés, despertar un interés. Si no despierta un interés, entonces téngalo por seguro que el bosquejo va a sufrir un poco en sus manos. Es una forma de decirlo, por si acaso. En esta parte sabemos que el Espíritu Santo es quien nos guía, ¿no? Muy bien, vamos a ver. La introducción debe ser corta y breve. La introducción debe ser clara. Debe ser clara. Es decir, con elementos conocidos. Si usted va, por ejemplo, al campo, hablando de las personas que viven en el campo, en el área de la agricultura, usted no es recomendable utilizar palabras de un dialecto de un universitario o de un masterado, catedrático. Por ejemplo, palabras como exordio, implícito, hay cosas que no se pueden utilizar dentro del mensaje, contextualizando siempre al público. La introducción debe ser clara, deben ellos entenderla, deben ellos comprenderla, deben ellos asimilarla. No podemos nosotros pararnos en un altar, en un púlpito y decir palabras que hay que estudiarlas con un diccionario. Eso es una falta de prudencia. Una falta de prudencia. Por el otro lado, si usted se va al último año a una convención donde haya mucha gente estudiada de alto nivel, de cuarto o quinto nivel, es comprensible que usted pueda utilizar palabras, como le decimos a veces, palabras rebuscadas, ¿no? Pero en lo recomendable de introducción debe de ser lo más clara posible, en el lenguaje posible de las personas, en el lenguaje comprensible de las personas. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con niños? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una introducción con los niños, usted no le puede hablar a un niño de 6 años de palabras que no tienen un sentido para él. Un niño de 6 años, por ejemplo, que no conocen lo que es la palabra pecado, exactamente en una forma clara. No le estamos diciendo que usted presente un bosquejo doctrinario, una explicación doctrinaria, sino que usted tiene que hablar de claro, de acuerdo al público. Esta parte es muy importante de la introducción. La introducción, ¿qué más? La introducción debe de ser atractiva. Debe usted buscar una introducción que a la gente le cause algo que le llama la atención, ¿no es cierto? Y la introducción, como veíamos, debe tomar en cuenta a los oyentes. La introducción no puede ofrecer demasiado ni tampoco debe de ser muy impresionante. La introducción no debe de ser algo que impresionar al público. No, la introducción tiene que ser modesta, culta. Tiene que ser una introducción basada en el contexto de las personas. Acuérdense mucho en eso, ¿no? Ya. ¿Preguntas hasta aquí? Estamos viendo la introducción. Resumen para los que llegaron, mis hermanos, la introducción no puede ser más de 2 a 3 minutos, dependiendo de nuestro bosquejo de tiempo en el altar. Máximo 1 hora, 5 minutos a lo mucho. 45 minutos, 2 a 3 minutos. Más de eso, se cae el interés. Así que si usted era de los que pasaban ya 20 minutos y recién decía, ahora sí vamos a entrar al primer tema, y ha visto que la gente es así. Ya porque la gente pensó que usted estaba por la mitad del video. Entonces la introducción, mis amados hermanos, debe de ser muy tinosa, 2 o 3 minutos, ahí estamos.
busca ganar la atención del público, busca captar la atención del público, busca establecer contacto con el público, busca crear un ambiente de serenidad. Es una preparación antes del bosquejo. Muy bien, preguntas hasta aquí, mis hermanos. Antes de entrar a ejemplos rapidísimos, si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver dentro de la Biblia que hay introducciones. Hay introducciones. Veamos unos ejemplos de introducciones. El sermón de Pedro predicado en el día de Pentecostés. Vamos a ver la introducción. Hechos capítulo número 2, verso 14-15, rapidito. Si han leído ese pasaje, ¿no es cierto? Hechos capítulo número 2, verso 14-15, por favor, alguien que lo lea. Hechos 2, 14-15. Vamos a ver la introducción del apóstol Pedro. Ya. Gracias, Daniel. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Muy bien, si notan algo interesante lo que hace Pedro. Pedro dice, primeramente, algo que vayan tomando en cuenta. El verso 14 que hace Pedro, dice que él alzó, ¿qué dice? Esto vamos a ver también en parte de la comunicación dentro de la homilética. Alcen la voz, cuando predican, sean ustedes en el Señor. Siempre diré, mis hermanos, como a mí me lo dijeron mis maestros, que yo me paro aquí y no sé, no. Si usted se paró ahí, usted ya tiene un compromiso con el Señor de anterioridad. Su mensaje tiene que estar ya bendecido desde el primer momento que usted lo empezó a hacer. Bueno, eso vamos a tocar más adelante. Vamos a este punto donde dice que Pedro alzó, se puso en pie, alzó su voz y que dijo: varones hermanos, estos no están borrachos. Escúchenme lo que les voy a decir. Y en el verso 16 él empieza a presentar su bosquejo. ¿Y se dan cuenta? ¿Cuántos versículos hizo introducción el apóstol Pedro? ¿Por qué hizo esa introducción? Pedro hizo esa introducción porque había un problema, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Estaban creyendo que todos los que fueron ahí llenos del Espíritu Santo estaban alcoholizados, ¿no es cierto? Pero Pedro aprovecha esa oportunidad para predicar. ¿Y cómo introduce él? Diciéndoles un momento, dice: estos no están borrachos, sino que esto es lo que va a pasar. Y boom, empezó. Verso 16 en adelante, ¿qué tenemos? El bosquejo. Lo que podemos ver aquí dentro del estudio homilético, exégeta, de lo que tiene que ver con la preparación de bosquejos para todos los que estudiamos Biblia, vemos el contenido del mensaje de Pedro, pero el contenido del mensaje a partir del capítulo 2, verso 16 en adelante, tiene un preámbulo que está en el 14-15. Esa es la introducción. ¿Cuánto tiempo se demoró Pedro? 2 minutos, 1 minuto. Pero haciendo la introducción, ¿cuántas almas se ganó Pedro? A eso lo dejo a usted. Mire que no hizo una introducción tan grande, fue una introducción clara, sencilla, conocida por todos los demás. Avancemos. Sermón de Pedro, ¿no es cierto? Vamos a Hechos 3:12, rapidito. El sermón de Pedro predicado en el pórtico de Salomón. La introducción está en Hechos 3:12. Alguien que lea rapidísimo, por favor. 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis maravillas de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahí está. Y en el verso que continúa, el verso 13 hasta el 26, está ¿qué cosa? El mensaje del apóstol Pedro. ¿Cuánto se demoró el apóstol Pedro? No se demoró mucho. Vamos a otra introducción. Hechos, capítulo número 10,
34 y 35, el sermón de Pedro predicado en la casa de Cornelio. Oiga, que Pedro ha sabido ser bien predicador, ¿no? Inteligente. Hechos 10, 34 y 35. A ver, Perito. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Muy bien, ahí usted se acuerda de ese tema, ¿no? Cuando Pedro también predica en la casa de Cornelio, pero él introduce diciendo, ¿qué es lo que introduce? Dice, Dios no hace acepción de personas. Ahora conozco esto, o sea, es algo que él tiene en cuenta, es tomar la situación que está pasando dentro del contexto, la atrapa, la introduce, ¿para qué cosa? Presentar el mensaje. Es importante que cuando nosotros presentemos un mensaje podamos hacer una introducción basada como preámbulo antes de nuestro bosquejo, que está relacionado con nuestro tema y texto. Pedro no habló de diezmos ahí, Pedro no habló del infierno ahí, Pedro habló de qué cosa, que Dios no hace acepción de personas y que para los gentiles también está la salvación. Hay que enfocarse, hay que hacer una introducción encadenada con el texto y con el tema. La introducción no se puede salir de carril. Mire que Pedro ha introducido 3 mensajes y los 3 han ido encadenados, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que leímos en Hechos 2, 14, 15? Y más adelante en Hechos 2, 16, 39, esos versículos nos hablaban de qué cosa, de la venida del Espíritu Santo, de la promesa del libro de Joel, ¿cierto? ¿Cierto? Él introduce, dice, no están borrachos, tienen algo superior, empieza predicando. ¿Qué tienen de superior? El poder del Espíritu Santo. Tienen a la persona del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Vamos a otro mensaje, a otro predicador con una buena introducción. Esta me gusta también bastante, todas son buenas. Hechos 17, 22, 23. ¿Cómo podemos hacer introducciones nosotros de lo que nos rodea en el momento? Hechos 17, 22, 23. A ver, alguien que lea, por favor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué pasaba? Pablo se iba a enfrentar ante la cuna de la civilización filosófica inteligente en ese contexto. Lo mejor de la mente estaba ahí en los griegos, los epicuros y los estoicos ahí metidos en lo máximo, los pensamientos filosóficos, lo mejor en el Areópago, lo que estaba en ese lugar era lo que disertaban las personas ahí sobre la vida, sobre los dioses. Pablo va caminado allá y Pablo, antes de decir estas palabras, empieza a observar muchos altares, y entre esos altares encuentra un altar que dice al Dios no conocido, y él se vale de esto para hacer la introducción. ¿Qué dice en la introducción? He visto que ustedes son muy religiosos, muy espirituales, pero yo les vengo a traer el conocimiento de ese Dios que ustedes no conocen, y empieza a predicar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tiempo se llevó Pablo haciendo esa introducción? Ni 3 minutos, ni 2 minutos. Porque a veces nosotros tenemos que hacer una introducción que se salga del tema? No hay que descarrilar la introducción. La introducción tiene que ser basada en lo que nos rodea. Aprovechemos. ¿Qué pasa si a usted le dicen, hermano, vamos al hospital y no viene el predicador? Usted tiene que predicar ahorita. ¿Qué hace? Ay, no, hermano. No, hermano. Usted ya está viendo aquí que estos hombres llenos del Espíritu Santo, o no digamos llenos del Espíritu Santo, porque sí tenían la llenura, pero tenían la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas, ya tenían el valor para poder predicar.
Pero dentro del valor Dios les había dado ¿qué cosa? La sabiduría. Algo que me llama la atención en esto es cuando usted, por ejemplo, vaya a evangelizar a una casa donde usted le dicen bienvenido, ¿qué desea? Y usted abre la puerta, le abren la puerta y usted ve ahí una virgen, usted ve una cruz, ve un rosario. ¿Y usted qué hace? ¿Usted qué dice? Ay, Dios, usted ha sido católico, usted está mal. Usted dice eso. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Pablo vio toda esa idolatría y ¿qué dijo? En todo conozco que ustedes son muy religiosos, son muy espirituales. No les dijo se van a ir al infierno, no les dijo ustedes están en pecado. Él les dijo yo les vengo a presentar y les traigo noticias de ese Dios desconocido. Esta técnica nos la enseñó un pastor de la Alianza. Yo recuerdo que él dice que él aprovechó de enseñarlo también. Cuando él iba a vender Biblias, él tocaba las puertas y veía los altares hacia las Virgen. Y entonces él no sabía cómo introducir y Dios lo llevó a este pasaje de Hechos y le dijo que se valga de lo que ve. Y él lo entendía para introducir. Y entonces él nos contaba en sus experiencias que cuando vendía las Biblias, abría la puerta y él decía, él veía todo, ¿no? La Virgen y todo. Y él decía, dice, puedo ver que ustedes son muy buscadores de Dios, muy religiosos, y eso es bueno, en buen sentido. Entonces la gente cuando usted le dice aquello, ¿qué siente? Se siente como honrada. Claro que usted no la está honrando para hacerle mantenerse en su pecado, sino que usted está buscando una forma de ¿qué? De captar la atención, de abrir un preámbulo para poder ingresar. Entonces cuando usted vaya a predicar, esto más se trabaja en evangelismo personal. Usted ve ahí ve la Virgen, usted ha sido bien religioso, usted ha sido una persona que le gusta guardar las cosas de Dios. Empieza. No le va a decir vayas al infierno, ya me voy. No, pero hermano, yo le tiro piedra. Así nosotros somos a veces, ¿no? Entonces, el Pablo ¿qué hizo? Aprovechó la circunstancia, la oportunidad. Miren, al último momento él hizo el mensaje, la introducción. ¿Se dan cuenta? Él ya sabía dónde iba, pero en el último minuto hizo la introducción. Eso dejaba un paréntesis. La introducción muchas veces sí que demora en hacerla, demora en buscarla, demora en encontrarla. Y hay veces que mucha gente pierde tiempo antes de preparar el bosquejo, preparando la introducción. La recomendación, le voy avisando, si usted tiene la introducción ya de parte del Señor dada, perfecto. Pero si no la tiene, déjela para el último. No que la pone al último, sino que prepárela al último y la ubica en el puesto que es. ¿Sí me comprendieron? Déjela para el último. ¿Saben por qué? Porque mientras se va desarrollando el bosquejo, van a ir cambiando muchas cosas. Usted después se da cuenta que esta introducción le quedó corta. Dice, no, voy a buscar otra. Entonces, déjela para el último. Ármela al último y ubíquela cuando ya esté lista en el puesto. La introducción es muy importante. Los que trabajan con niños, si hacen una mala introducción, se les cayó. Los que trabajan con jóvenes, si no tienen una buena introducción, válganse la tecnología, todo eso va. Eso es parte de pedagogía, pero bueno. La introducción entonces vemos que debe de ser corta, luminosa, directa, clara, precisa, armada con cosas conocidas. No estoy hablando de cosas exuberantes. No debe de impresionar demasiado, no debe de ser exagerada tampoco. Recuerdo una vez que estábamos en clase y un pastor que nos daba la clase de homilética dice que ella iba a hablar, nuestra hermana también se acuerda. Dice que una chica fue a predicar sobre el sermón de Santiago, capítulo número 4, sobre la lengua.
Y dice ella que, bien hermanos, Dios les bendiga, en este momento vamos a hablar de algo muy importante. Dice que esperen un momento, sacó la caja, abrió la caja y sacó una lengua de vaca. Vamos a hablar de la lengua. Con semejante introducción, usted piensa que no captó la atención. ¿Se dan cuenta? Dice que eso lo dejó a él marcado. ¿Lo marcó o no lo marcó? Lo marcó, ¿no? Entonces miren cómo no estoy diciendo que ustedes vayan a hacer lo mismo, por si acaso, ¿no? Pidan las ideas, que el Señor los ayude. ¿Preguntas sobre la introducción? ¿Preguntas? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Por qué también hay que hacer una buena introducción? Porque en la introducción usted va a ir aclarando el tema de su mensaje. Va a ir introduciendo el tema de su mensaje. No sé si a usted le ha pasado en ocasiones que usted está hablando de... Usted escucha, por ejemplo, hablar de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios del mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando usted ve le arma una introducción sobre todo menos sobre el plan de salvación. No sé si le ha pasado. Y el bosquejo termina siendo de otra manera, de otra forma. Entonces, todo esto de introducción debemos tomar en cuenta muchas cosas. Allá, ¿qué se debe de evitar en la introducción? Hay que evitar la lisonja y la adulación. No hay que lisonjear, no hay que adular. ¿Qué más se debe de evitar en una introducción? En una introducción se debe evitar dar disculpas o excusas de alguna clase. Por ejemplo, cuando usted va a leer el texto, el tema, no haga esto. Ay, hermano, quiero pedirles disculpas porque me hubiera querido preparar mejor, pero ya el Señor me eligió y sin embargo me ayudó. Y vamos. No haga esto tampoco. Hermanos, ha sido una semana bien difícil. Ustedes no saben cómo Dios me ha tratado con este mensaje. No haga eso tampoco. No hagan eso, hermanos. Otra cosa, hermano, la verdad que estoy aquí enfermo y voy a hacer lo que pueda. No haga eso tampoco. Otro punto. Vendría al caso decir que en la introducción y en todo el mensaje no tiene que exponerse ni sentimientos ni nuestras emociones como tal, a menos que sea para exaltar y glorificar el santo nombre de Dios. Claro, exactamente. Como dice nuestra hermana, creo que en esta parte es muy importante. Esta parte de aquí hay que manejarla con mucho tino. Por ejemplo, dentro del mensaje, dentro del bosquejo o dentro de la introducción, hay ocasiones en que usted podría llegar a decir, hermano, sí es verdad, estuve medio afectado de salud, pero gracias a Dios me sanó a tiempo y estuve aquí, de esa forma. Pero si usted lo va a decir de una manera negativa, que le tengan pena, no lo diga. No lo diga. No se exponga. Si usted va a exponer, como dice nuestra hermana en esta parte, expóngalo con el hecho de que glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Lamentablemente ha habido circunstancias donde los predicadores llegan a decir estas cosas, ¿no? Llegan a decir. Entonces, no exponga sus emociones en esa parte, a menos que sean para glorificar a Dios. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, una consulta ahí. Dígame. O sea, ha pasado muchas ocasiones que en las predicaciones incluyen full testimonios. Y entonces, digamos que la predicación ya no se vuelve objetiva en la Biblia, sino se vuelve
como más una experiencia propia. ¿Cómo se puede controlar esa? Ya. ¿Cómo se puede hacer una buena introducción en este momento? La introducción para un preámbulo de mensaje puede ser una anécdota, algo que te pasó, ¿verdad? Pero no puede salirse del tiempo. Tiene que ser de acuerdo al tema. De acuerdo al tema. De acuerdo al tema. Te pasó una anécdota, la contaste, 2 o 3 minutos, se fue. No te puedes pasar el sermón en todo tu testimonio, porque se cayó el mensaje. 2. La introducción también puede ser una anécdota o un problema que te pasó, un problema en particular, una situación económica, una situación, por ejemplo, en el caso, yo recuerdo que en lo personal, cuando estuvimos hablando de lo de pandemia, yo recuerdo parte que estuvimos en la pandemia con nuestra hermana, la familia de hermano Martí, que estuvimos trabajando bastante en ese sector del contexto donde estaban las muertes a más no poder, ¿no? Y algo que yo anhelé por unos minutos, no siempre, era tal vez dormir un poco más, porque el trabajo era desgastador de madrugada. Y mientras nosotros estábamos en la calle, ustedes estaban en la casa. Y mientras ustedes querían salir, nosotros nos botábamos a la calle. Entonces, podría contar una experiencia así y terminar diciendo en mi introducción, pero aunque estuvimos involucrados con gente del comisariado y gente de diferentes clases sociales, raza, todo, el Señor guardó nuestra salud. El Señor guardó nuestra salud. No nos pasó nada. Podría hacer una introducción mínima, pero no voy a pasarme en todo mi testimonio en el bosquejo. Una pregunta, ¿podría ser de pronto una reflexión de acuerdo al tema también? Claro, sí. Puede ser un himno. Puede ser un himno. ¿Se acuerdan ustedes a nuestro hermano Faustito Alonso? Saludos para Faustito Alonso. ¿Se acuerdan ustedes cuando Faustito Alonso, nuestro hermano, antes de predicar, él introducía con un himno, con la historia de un hombre que creó un himno? Llamaba mucho la atención. Llamaba mucho la atención. O sea, la introducción puede ser de muchas formas, puede ser de muchas maneras, saque la lengua si usted quiere. O si no, usted simplemente puede señalar la importancia del tema, enfatizar el tema. Puede hacerse una introducción a veces a forma de preguntas. Por ejemplo, el embarazo no deseado. ¿Qué es el embarazo no deseado? ¿Cuántas chicas se embarazan a diario? ¿Cuál es el promedio de muertes por el embarazo no deseado en las chicas adolescentes? ¿Cuáles son las consecuencias de una chica adolescente que se embaraza sin Cristo? ¿Esto le agrada al Señor? ¿No le agrada? Vamos a verlo en el siguiente mensaje. Abran su Biblia. ¿Y ven? Usted puede hacer una introducción a base de preguntas. Una anécdota, una historia particular, una anécdota. Como decía Misael en esta parte, la experiencia del testimonio, pero no puede pasarse en una introducción de este tiempo. No puede pasarse. Ya se pasó, ya se cayó. Por eso estamos nosotros aprendiendo. En donde tiene que enfatizar la fuerza de todo lo que está hasta aquí, es acá. Cuerpo, clavo, boca. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Preguntas? La próxima semana posiblemente nos pasemos al terreno. Voy a pedir la autorización para irnos allá y avanzar por lo menos una media hora más, o unos 20 minutos. Estamos atrasados, deben de ver ustedes. A ver, vamos, ¿qué más? También la introducción puede ser una parábola, una historia conocida, desconocida, algo que le pasó a tu amigo, a tu amiga, algo del mundo, algo que esté atravesando en el mundo, algo que esté sucediendo en el mundo, un cantante, algo, o sea, algo que sea conocido, que esté totalmente derivado del tema y del texto, enganchado, y que vaya a conectar con qué, con el bosquejo. ¿Preguntas hasta aquí?
Sí, no hay. Vamos a entrar al cuerpo plano bosquejo. Estamos yendo rápido, ¿sí? Cuerpo plano bosquejo. No hasta esa parte. No. En esta presentación, Muy bien, vamos entonces al cuerpo plano bosquejo. ¿Alguna pregunta con la introducción? La introducción debe de ser corta, tinosa, tiene que estar enfocada entonces en llamar el interés, en captar el interés, no debe de ser muy larga, muy corta, no debe de ser exagerada, no tiene que ser vulgar, tiene que ser clara, conocida, dependiendo del contexto donde vayamos a predicar, para jóvenes o para niños o para gente del campo, para gente pudiente, clase social. Tiene que usted hacer una buena introducción. Es para niños, para niños. Palabras conocidas, no desconocidas. Muy bien, vamos entonces al cuerpo plano bosquejo. Ya, gracias. Ahí está, definición. Es la parte principal del sermón. Contiene la exposición de las ideas del texto, expone las ideas del texto y el tema. Es la parte que contiene todo lo que se dirá en el sermón, respaldado por un texto y tema. El cuerpo es el sermón expresado en un bosquejo de ideas básicas obtenidas del texto y tema. ¿Qué es el sermón? El cuerpo plano bosquejo, perdón. Bueno, es la parte que contiene ya toda la exposición del mensaje. Ahí van a trabajar las ideas que salen del texto y del tema. ¿De dónde sale el cuerpo plano bosquejo? Del texto y tema. El texto y el tema, ¿no es cierto? Él contiene todo el peso del mensaje, prácticamente. Es la parte que contiene todo lo que se dirá. Muy bien. El cuerpo plano bosquejo muchas veces se divide en tres partes. Aquí vienen los vamos acá. Ahí está, ¿sí, no? sí. Ya. En tres divisiones, el plan tiene tres clases de divisiones. Divisiones mayores, divisiones menores y divisiones subordinadas. Divisiones, vamos a ver, divisiones mayores, divisiones menores y la otra son las subordinadas. Ideas mayores, ideas menores o ideas subordinadas. Muy bien. Estas son las divisiones mayores. Corresponden a la idea principal del texto y del tema. Son las columnas mayores que sostienen el edificio del sermón. Las divisiones mayores se las identifica con números romanos y se las escribe con letras mayúsculas. Ideas mayores provienen del texto y el tema, contienen las partes fuertes del texto y el tema, o el tema. Se las escribe con números romanos y en letras mayores. Se llaman ideas mayores. Ideas mayores, ideas menores. ¿Ya? Se escribe con letras mayores, esta parte de aquí. ¿Qué más? Ideas menores, divisiones menores. Vienen a continuación de la división, perdón, van a continuación de las divisiones menores, son las explicaciones, vienen a continuación de las divisiones mayores, escritas a partir de un doble espacio y con sangría. Son la exposición o explicación de las divisiones mayores, se las identifica con números arábicos simples, números normales, ¿no? ¿Ya?
Las ideas subordinadas van a continuación de las divisiones menores. Son una explicación, ampliación, comentario de las divisiones menores. Se las identifica con números arábicos simples puestos entre paréntesis. Esta parte de aquí usted puede hacerlo así. 1, puede ser así, 1. Yo usualmente manejo aquí, en vez de poner esto, 2, lo hago así. Para no marearme mucho. Pongo romanos, los arábicos normales y empiezo con el abecedario. Ahora sí, expliquemos esto de aquí. Las ideas mayores. ¿Cómo obtener ideas mayores? ¿Qué razón? Oye, estamos... Las divisiones mayores se las obtiene de las ideas principales del texto. Cuantas sean las ideas principales del texto, serán las divisiones mayores del plan. Cuando el sermón no parte de un texto base, entonces las divisiones mayores se las obtiene de los aspectos del tema que se escoge. Dice que las divisiones mayores salen del texto y cuando no provee el texto, salen de dónde? Del tema. Las divisiones mayores son las que sostienen al cuerpo claro bosquejo. Algo importante aquí es que pueden haber dos ideas mayores, ideas subordinadas menores, o pueden ser tres ideas mayores. Usualmente mínimo se utilizan tres ideas. A veces son dos, hay gente que usa 4. Dependiendo del texto que usted ve. Las ideas mayores salen del texto y del tema. ¿Cómo extraerlas? Los veremos en la próxima clase de ingeniería. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a mis hermanos y permite, Señor, que esta clase sea de bendición para tu gloria. Padre, ayuda a mis hermanos a ser siervos, predicadores, expositores, que lleven tu gloria, Señor, presentando con denuedo y con la guía de tu Espíritu Santo mensajes de acuerdo a tus palabras. Que ellos sean los obreros y los siervos y siervas. Tú estás levantando y buscando para que te sirvan, Señor, en las diferentes partes de los propósitos que has enviado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos.